Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 178 al 182. Ah. Ciark-sama, ayuda. El silencioso y oscuro pasillo resonó con un agudo y penetrante grito de auxilio. Hace unos minutos, Aqua seguía siendo tan arrogante como siempre, pero ahora su rostro reflejaba pánico mientras corría por su vida como una loca. Detrás de ella, una variedad de extraños zombies de sombra la perseguían de cerca. Especialmente aquellos que antes se sentían aterrorizados por su magia purificadora, ahora parecían revitalizados, mostrando una fuerza muy superior a su capacidad habitual. Ese sentimiento de venganza repentina era suficiente para enloquecer de excitación. Aunque las habilidades físicas de Aqua no eran excepcionales, su capacidad para correr era realmente notable. Tras unas cuantas vueltas, logró, milagrosamente, despistar a los zombies que la perseguían y se escondió en una habitación llena de pósteres de famosas. Uf, por poco. Por suerte, esta diosa reaccionó a tiempo. Aqua se desplomó en el suelo, dejando escapar un pesado suspiro de alivio. Kana, escondámonos aquí un rato hasta que Ciark se encargue de todos ellos, ¿eh? Mientras hablaba, la expresión de Aqua se congeló de repente. Sus inteligentes ojos azules se desviaron hacia un lado, alcanzando a ver solo el contorno de una pequeña figura. Sin embargo, la propia Kana se había perdido en el caos y no se la podía encontrar por ninguna parte. Esos malditos zombies bastardos, esta diosa luchará contra vosotros hasta la muerte. Aunque su poder divino no se había recuperado por completo, Aqua, preocupada por Kana, se arremangó, lista para salir corriendo a luchar contra los zombies de las sombras. Solo Kana tenía el privilegio de desesperar tanto a la insensata diosa. Aunque, como dragón ancestral con un poder abrumador, Kana realmente no lo necesitaba. SSS. Niña, esta habitación es mi territorio privado. No tienes permitido entrar aquí. Una risa siniestra provino de la puerta, por donde apareció el obeso y malvado Dr. Oldback. Con él estaba la dueña de la habitación, la soldado zombie y estrella del baile, Zingri. Las placas deben desaparecer de este mundo. Zingri, con expresión gélida, rompió el plato que sostenía. Zingri, ¿qué estás haciendo? Ese era el plato que iba a usar para mi sopa. Oldback se estremeció. En este mundo no deberían existir los platos. Usa tus sucias manos para comer, doctor idiota, replicó Zingri con veneno. Aqua, que escuchaba su conversación, estaba completamente confundida. Comenzó a caminar hacia adelante, ignorando por completo a los dos extraños individuos que parecían tener problemas mentales. Encontrar a Kana seguía siendo su máxima prioridad. Espera, niña, no tengas tanta prisa por irte. Oldback le bloqueó el paso con una sonrisa de suficiencia. Ya que estás aquí, ¿por qué no aprecias mi creación única y perfecta? Esta es la inmensamente popular estrella, Victoria Zingri, silbido. ¿Inmensamente popular? Aqua se detuvo, sus oídos captaron las palabras. Al ver a la chica zombie, una celebridad otrora querida, ahora una marioneta sin vida, la diosa del agua frunció el ceño profundamente. Al ver la expresión de Aqua, Oldback sintió una retorcida satisfacción. Como muestra de agradecimiento, decidió mostrarle algo aún más interesante. Zingri, mis zapatos están sucios. Arrodíllate y límpialos. Zingri, con la mirada perdida, se arrodilló obedientemente y comenzó a lamer los zapatos de Oldback delante de Aqua. Aunque Zingri normalmente no mostraba respeto a Oldback y a menudo lo insultaba, nunca podía resistirse a las órdenes de los subordinados de Moria. Sin importar la personalidad que alguna vez tuvieron, los zombies de las sombras estaban condenados a obedecer órdenes incondicionalmente. Era su destino inevitable y la tragedia de su ser original. Disfrutando de este perverso placer, Oldback rió a carcajadas. Ja. ¿Qué te parece? Incluso una estrella tan altiva puede, y antes de que pudiera terminar, Aqua, llena de ira, lanzó un puñetazo divino impulsado por la energía divina que aún le quedaba.
El golpe de fuego sagrado lanzó instantáneamente al débil Ogback por los aires, destrozando varios pilares antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. La luz purificadora iluminó a Sindri, separando la sombra de su cuerpo y liberándola. Sean dioses o humanos, aquellos a quienes se venera no están destinados a servir a escoria como tú. Bañada en luz divina, Aqua rara vez lucía tan seria, gritándole al inconsciente Ogback entre los escombros. En la conciencia menguante de Sindri, Aqua apareció como una verdadera diosa. Ahí está. Esa maldita bruja está aquí. Derrotó a uno de los 3 bichos raros, Ogback. El alboroto atrajo a numerosos soldados zombies. Y así, Aqua, incapaz de mantener su impresionante compostura durante más de unos segundos, volvió a ser ella misma, gritando el nombre de Fiarg mientras reanudaba su frenética huida. Mientras tanto, en el sendero que conduce al salón principal del castillo, varios ratones araña transportaban velozmente un capullo envuelto en resistente seda de araña. Estas pequeñas criaturas, expertas en esconderse y emboscar, ahora charlaban tranquilamente. Rápido, llevémosla con Lord Moria. Esta vez lo hemos hecho muy bien. Jejeje, fue mi astucia usar la red para atrapar a esta chica humana en medio del caos. Deja de presumir. No fue ninguna astucia. La chica simplemente estaba allí parada, y tú casualmente estabas cerca. Suspiro, qué chica tan delicada y linda. Después de robarme a tantas personas, es la primera vez que me siento culpable. Oigan, ratoncitos, ¿dónde está la linda chica humana de la que hablan? ¿Qué ratoncitos? Somos zombies. Esperen, esperen. Al darse cuenta repentinamente de algo terrible, los ratones araña se detuvieron bruscamente, deslizándose varios metros antes de detenerse por completo. Con incredulidad, alzaron lentamente la vista hacia el capullo que tenían sobre los hombros. Efectivamente, allí estaba Kana, tranquila y serena. ¿Cómo es posible? Esta seda es irrompible. ¿Cómo has escapado? En respuesta, Kana se sentó con las piernas cruzadas sobre el capullo, extendió la mano en silencio y rasgó la tela con facilidad. Simplemente lo separé con un poco de fuerza, dijo Kana en voz baja, sacudiendo la seda en su mano. La seda de araña modificada de Ogback era, en efecto, extraordinariamente resistente, capaz de contener incluso a poderosos piratas con recompensas. Pero eso solo se aplicaba a los humanos comunes. Ante la fuerza absoluta del antiguo dragón Kana, hasta la seda más resistente era tan frágil como el papel. Dijisteis que sois zombies, ¿verdad? Si es así, está bien eliminaros, ¿cierto? Kana aplaudió y se puso de pie, bajando del capullo roto. Sus inocentes pupilas, parecidas a las de un dragón, tenían un brillo agudo. Los ratones araña, que aún reflexionaban sobre cómo la pequeña niña podría destruirlos, fueron repentinamente arrasados por un rayo proveniente de las manos de Kana. En un instante, los desdeñosos ratones araña fueron aniquilados, dejando solo sus sombras temblorosas. Ah. Quienes no fueron alcanzados por la explosión huyeron inmediatamente en diferentes direcciones, aterrorizados. Los pobres soldados zombies, asustados primero por Aqua y ahora por Kana, no podían decir quién daba más miedo y justo cuando Kana se disponía a perseguirlos, una risa inconfundible resonó desde arriba. Biri biri biri, qué alboroto. Pensé que era esa mujer extraña inmune a mis fantasmas negativos. Una perona etérea y enormemente agrandada flotó a través del techo, apareciendo ante Kana. A su alrededor flotaban 4 fantasmas negativos con rostros sonrientes. Tras una inspección más detallada, se descubrió que uno de los fantasmas tenía unos inteligentes ojos azules. Kana alzó la vista hacia la chica gigante rodeada de fantasmas. Kana quiere cavar un hoyo y esconderse bajo tierra ahora mismo. El doloroso recuerdo resurgió. Recordando cómo esa chica la había hecho decir cosas tan humillantes, la mirada de Kana ardía de rabia. Perona percibió claramente la ira de la niña, pero no sintió miedo. En su forma astral, mientras su cuerpo no estuviera expuesto, ningún ataque podía ya hacerle daño y al ver cómo las manos de Kana acumulaban una energía aterradora, llegando incluso a perturbar las corrientes de aire del castillo, Perona sintió un presentimiento. No se trataba de su forma etérea. El aura destructiva que emanaba del relámpago que se avecinaba hizo que Perona, que rara vez abandonaba Friederbark, sintiera miedo instintivamente. Un zumbido llenó el aire cuando el relámpago alcanzó su punto máximo. Recordando el nombre que Fiarg le había dado a este movimiento, Kana murmuró:
Luz blanca azabache. Con un ligero empujón, el rayo comprimido explotó, atravesando múltiples capas del castillo y elevándose hacia el cielo. Acompañada de un rugido atronador, la violenta energía estalló sobre Thriller Bark, incluso abriendo un agujero circular en la densa niebla sobre el mar. Un rayo de sol brilló a través de las brechas, iluminando el rostro inocentemente tierno de Kana. Junto con los escombros que caían, llegó el verdadero cuerpo de Perona, escondido en una habitación del piso superior. Tal vez los agudos sentidos de Kana lo detectaron, o quizá Perona simplemente tuvo suerte. El rayo solo alcanzó su escondite, librándola de la destrucción total. Al presenciar esta escena espantosa, Perona rompió a llorar, volviendo rápidamente a su cuerpo enterrado, con el rostro empapado de lágrimas y mocos. Kana retiró la mano y comenzó a caminar hacia el cuerpo de Perona, cuya pequeña figura emanaba un aura opresiva sin igual. Lo siento. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Suplicó Perona, retrocediendo con miedo. Kana hizo una pausa, mirando a Perona con una mirada fría e inexpresiva. Tras unos segundos, sonrió radiante. Vale, te perdono. Perona, atónita, retiró con cautela su burbuja de moco. Tan lindo. Tras un instante de silencio atónito, a Perona se le escapó una sentida exclamación. Así pues, siguiendo los pasos de la arrogante y necia diosa, otra persona cayó rendida ante la irresistible ternura de Kana. Aunque pueda parecer descortés, ¿puedo tocarte la cara?, preguntó Perona con timidez. En respuesta, Kana se cruzó de brazos y dijo, no. En el lujoso salón principal situado en el centro del castillo. Hay bastante ruido afuera. Al oír el alboroto ocasional proveniente de varias partes del castillo, Moria se rascó la oreja y miró con desdén a Thiark. Lo siento, no te oí. ¿Qué dijiste que querías? Semisubordinado sonrió Thiark, sin mostrar ningún respeto por Moria. Esta arrogancia fue sin duda una provocación flagrante para Moria, que siempre había sido orgulloso. Enfurecido, los ojos de Moria brillaron con una intención asesina. Mocoso arrogante, llegas 100 años antes de tiempo para reclutarme. Sin embargo, las siguientes palabras de Thiark lo dejaron atónito. ¿Y si te dijera que, al unirte al restaurante del mar, podría ayudarte a vengarte de Kaido? La derrota de Moria a manos de Kaido en el país de Wano años atrás fue un dolor imborrable, casi una obsesión, una pesadilla. ¿Venganza contra Kaido? Moria pensaba constantemente en ello. Por eso se escondía en estos mares olvidados. Pero jejeje. Por eso digo que eres un mocoso ignorante. ¿Crees que solo por tener a Rayleigh puedes derrotar a ese monstruo Kaido? Moria se rió con rabia. Aunque la gente común quizá no pudiera discernir los detalles, como Shichibukai consciente de todas las fuerzas, podía ver fácilmente la verdad en las noticias. La huida del restaurante del mar del asedio de los almirantes se debió a la clemencia de Garp y Sengoku y a la legendaria influencia pirata de Rayleigh. Creer que este recién llegado de 20 y tantos años podía rivalizar con la fuerza y el haki de Garp y Sengoku era una auténtica locura. El juicio de Moria no estuvo muy lejos de la realidad, demostrando su astucia como Shichibukai. Lo único lamentable era que parecía no ser consciente de su propia situación. Anticipándose a los pensamientos de Moria, Thiark permaneció impasible, con la expresión inalterable. Arcos eléctricos recorrían su cuerpo, y bajo la mirada atónita de Moria, habló con voz suave. Lo siento, ya he luchado contra Kaido una vez. La sala entera quedó sumida en un breve silencio, interrumpido solo por el lejano sonido de explosiones. La sonrisa de Moria se desvaneció y miró fijamente a Thiark, que sonreía. Tras unos instantes de reflexión, soltó una risita. Si de verdad hubieras luchado contra Kaido, no estarías aquí de pie con tanta arrogancia. Tras haber quedado marcada psicológicamente por Kaido, Moria estaba segura de ello. No había mucha gente en este mar que pudiera enfrentarse a Kaido y salir ilesa, especialmente una recién llegada como Thiark. Me atreví a matar a un dragón celestial. Moria, ¿de verdad crees que después de ver el poder de Kaido, me acobardaría en algún mar oscuro como tú, aferrándome a la vida? Replicó Thiark, reabriendo la vieja herida de Moria. No todos son como tú, que posees una poderosa habilidad de fruta del diablo y aún así depositas tus esperanzas de venganza en un montón de zombis inútiles. Como era de esperar, Moria estalló, apretando los puños, con las venas palpitando en su peculiar cabeza con forma de cebolla. Me atrevo a predicar como un anciano, soy el Shichibukai reconocido por el gobierno mundial, Gekko Moria.
En su furia, ya no se contuvo y desenvainó una espada de mango largo de la espalda. Ennegrecida por Aki, la blandió directamente contra el rostro de Ziark. En este periodo, Moria aún no había caído completamente en desgracia y podía usar el Aki libremente. Su arma aún no eran las tijeras gigantescas, sino una espada que había hecho temblar a incontables piratas. Ni siquiera la espada negra Shusui, que pertenecía al samurái Ryuma, fue tocada. La calidad de la propia hoja de Moria no tenía nada que envidiarle. Simplemente te aferras a tu gloria pasada y esperas a que algún recién llegado de East Blue, Moria, te derrote. El agudo golpe del ataque de Moria alcanzó a Ziark, cuyos ojos brillaron rojos. En lugar de retroceder, avanzó, desenvainando sus espadas Sanda y Kitetsu y Yubashiri, impregnándolas con Aki, y chocando de frente con la hoja ennegrecida de Moria. Clan. Saltaron chispas al rozarse las cuchillas entre sí. El poderoso impacto hizo añicos el suelo de piedra bajo sus pies, lo agrietó. Tu poder es aún más ridículo que tus chistes. Moria rugió, y los músculos de su brazo se hincharon mientras concentraba más fuerza en su espada. ¡Bum! El repentino estallido de fuerza bruta lanzó a Ziark por los aires. La fuerza física pura era el punto débil actual de Ziark, y Moria, que se había labrado un nombre en los mares, desde luego no era débil. Enjambre de murciélagos voladores. Con una mirada feroz en los ojos, Moria no dio tregua, agitando la mano mientras un enjambre de murciélagos de las sombras perseguía a Ziark, cuyos afilados colmillos desgarraban su cuerpo. Ziark clavó sus espadas gemelas en el suelo para estabilizarse. En cuanto a los murciélagos que se le aferraban, los ignoró. Tales ataques insignificantes ni siquiera podían arañar su cuerpo, fortalecido por la fuente de los deseos. Los ojos de Moria se entrecerraron, y al segundo siguiente, un tajo en forma de cruz envuelto en electricidad destrozó a los murciélagos, que cargaban directamente contra él. Ya veo, una defensa corporal férrea. ¿Esa es tu estrategia? Moria blandió su larga espada hacia atrás, cortando fácilmente el tajo cruzado con Aki. Los fragmentos de electricidad se extendieron por el oscuro pasillo, reemplazados por el calor creciente y la luz del fuego. Como Shichibukai, cuyo poder aún no se había desvanecido, el Aki y los reflejos de combate de Moria seguían siendo encomiables. Al ver una oportunidad, Ziark decidió probar su nueva técnica. Empuñó con fuerza sus espadas gemelas, y lava fundida fluyó de sus palmas, cubriendo las afiladas hojas. Las puntas de las espadas brillaron al rojo vivo, haciendo que la Sanda y Kitetsu y la Yubashiri, recubiertas de Aki, parecieran versiones en miniatura de la espada rompeacantilados, emanando un aura peligrosa. De hecho, la capacidad de unir magma a sus espadas dobles para crear poderosos tajos fue el desarrollo que hizo Ziark de la espada rompeacantilados. Tras dominar la espada rompeacantilados, lograr esto no le resultó difícil. Jejeje. Como era de esperar de alguien que puede luchar contra almirantes, mocoso, de repente te admiro un poco. El calor abrasador erosionaba el pálido rostro de Moria. Al sentir la amenaza de las cuchillas de Ziark, la sangre que había permanecido latente en sus venas comenzó a hervir. La última vez que sintió una determinación de batalla tan intensa fue durante su lucha con Kaido en Wano. Dale. Las sombras danzaban, transformándose en una niebla negra cargada de intención asesina, que envolvía la larga espada de Moria. La hoja, ya ennegrecida por el Aki, ahora parecía aún más oscura y profunda. Las sombras siniestras y la luz cegadora del fuego chocaban entre sí. Cuando Ziark y Moria desaparecieron de sus lugares, la lava se encendió, las sombras se extendieron y sus energías contrastantes chocaron violentamente. ¡Bum! La onda expansiva resultante hizo añicos el suelo de piedra, que ya había alcanzado su límite. Todo el suelo se derrumbó, y los zombis de las sombras que estaban abajo huyeron aterrorizados, sin atreverse a entrar en el campo de batalla de cuchillas relucientes. Ziark no utilizó las habilidades de su fruta retumbante, sino que maximizó su velocidad natural para entablar un deslumbrante duelo de espadas con la acalorada Moria. Esta batalla no solo renovó la imagen de débil y recluso de Moria, sino que también permitió a Ziark obtener una valiosa experiencia en combate. Con el paso del tiempo, tanto Ziark como Moria inevitablemente sufrieron heridas en la intensa lucha, y sus cuerpos sangraban y mostraban diversas lesiones. Sin embargo, Moria, que no destacaba por su velocidad, sufrió más. Por cada golpe que asestaba a Ziark, recibía 2 o 3 a cambio.
Lo que más frustraba a Moria era que la resistente defensa corporal de Ziark anulaba la mayor parte del daño. En tales circunstancias, el resultado era evidente. Sixle. En un destello eléctrico, sus 3 hojas volvieron a chocar. Esta vez, con el poder explosivo de la espada rompeacantiles, Ziark resistió la monstruosa fuerza de Moria. Mocosa, no estás peleando sola conmigo. Moria, con una sonrisa sangrienta, permaneció imperturbable a pesar de estar en desventaja. Sus ojos brillaron mientras se burlaba. Veo claramente vuestra debilidad, asilo de las sombras. Las sombras sobre el suelo agrietado se transformaron en un enjambre de murciélagos, que se reformaron formando una figura negra que blandía una larga espada detrás de Ziark. La sombra de Moria, con una sonrisa espeluznante, alzó su espada y atacó la espalda descubierta de Ziark. Los ojos de Ziark brillaron rojos y, anticipando la trayectoria del ataque de la sombra, transformó parcialmente su cuerpo a un estado elemental. ¡Zas! Arcos eléctricos danzaron cuando la aparentemente fatal hoja sombría golpeó el aire vacío, dejando una profunda hendidura en el suelo. ¿Dónde viste alguna debilidad?, preguntó Ziark con una risita. Por alguna razón, el tono seguro de Moria le recordaba a cierto vicealmirante de la marina con la fruta del defecto. ¿La intangibilidad de una logía? ¿Qué clase de fruta del diablo te comiste?, exclamó Moria, frunciendo el ceño. Sabía que el dueño del restaurante del mar podía controlar los rayos, pero si se trataba de una logía como Glint Glint o Flame Flame, ¿qué era el magma en las hojas de las espadas? Incluso para un pirata experimentado como Moria, esto resultaba desconcertante. Sea cual sea tu habilidad, verás cómo te hago pedazos. Moria, con una mayor determinación para la batalla, retrajo su espada y apretó el puño, cubriéndolo con haki. Ziark respondió a su movimiento, enfundando Sandai Kitetsu y Yubashiri con un floreo, su puño derecho crepitando con relámpagos y haki. Asilo de las sombras. Doble golpe fuerte. 80 millones de voltios. Destello de trueno negro. ¡Bum! Los puños de diferentes tamaños y colores chocaron en el aire, liberando una salvaje oleada de energía. Esta vez, no solo el suelo, sino incluso las murallas del castillo no pudieron resistir la fuerza y se derrumbaron. Un trueno retumbó mientras un relámpago surcaba los escombros que caían, apareciendo en un instante sobre la cabeza de Moria. 100 millones de voltios. Dragón del trueno negro. Aprovechando la ventaja de velocidad de la fruta rumble, Ziark atacó rápidamente. Un dragón de trueno negro, imbuido de haki, rugió desde el cielo. Espada rompe acantilados. Simultáneamente, una erupción ígnea surgió de debajo de Moria, y columnas de piedra fundida explotaron como un volcán. El poderoso dragón del trueno y el pilar de fuego chocaron en el aire, con Moria atrapada en medio. ¡Bum! La explosión resultante creó una pequeña nube en forma de hongo, destruyendo todo a su paso. Los zombis de las sombras que se escondían cerca fueron alcanzados por un rayo o consumidos por la ola de calor, vaporizándose instantáneamente en sombras que se alejaban flotando. Una tenue luz solar se filtraba sobre el campo de batalla, mientras el tejado del castillo y partes de las murallas exteriores quedaban destruidas por la explosión. Con todo el poder de la fruta rumble desatado, Moria no era rival para Ziark. Ziark-sama. Ziark. A través de los muros derribados, Aqua, que huía, y la exhausta Kana divisaron a Ziark. Sus rostros se iluminaron de alegría mientras corrían a su lado. Los soldados zombis que los perseguían, aunque maldiciendo, se retiraron al ver al hombre bañado en relámpagos. Incluso ellos se dieron cuenta de que con ese hombre no se jugaba. Maldita sea, duele. No me habían golpeado así en años. Moria, ensangrentado, se impulsó contra los escombros y se puso de pie con dificultad. «Oars. Dejen de tontear y vuelvan aquí». Moria gritó a lo lejos. En cuestión de segundos, la tierra tembló con los pasos del gigante, y el desarticulado Oars apareció en el perímetro del castillo, con su rostro amenazador a pocos metros de Ziark y los demás. Siguiendo las huellas gigantes hacia el bosque, vieron a un Meow cansado, con las manos en el suelo, jadeando pesadamente. En su estado de pesadilla, Meow podía vencer a Oars. Sin embargo, como zombi no muerto, insensible al dolor y capaz de persistir indefinidamente, Oars era más hábil en combates de resistencia.
Una vez que las más de 70 sombras que habían invadido el cuerpo de Meow desaparecieron, naturalmente, no pudo hacerle frente. Ziark solo echó un vistazo al imponente Oars antes de volver su atención a Aqua. Aqua, ¿te queda suficiente poder para usar la purificación? Mientras hablaba, extendió su mano, ahora convertida en electricidad, para acariciar suavemente la cabeza de Kana, enviándole un flujo constante de electricidad para recargarla. Por supuesto. Soy la diosa omnipotente del agua. Purificar a este nivel es pan comido y te vi siendo perseguida por un grupo de zombies débiles, llorando y gritando. Cállate, cállate. Solo puedo hacer un disparo más. Aqua, al descubrirse su farsa, dio un pisotón de rabia. Frente a ellos, Moria, regocijándose por el regreso de Oars, parecía ajena a su conversación, declarando con aire de suficiencia. Jejeje, contemplad a Ziark, esta es mi verdadera carta de triunfo, el arma definitiva para luchar contra Kaido, el zombie gigante indestructible. Experimenta lo que es el verdadero infierno. Justo cuando Moria terminó de hablar, un círculo mágico azul sagrado se formó sobre la cabeza de Oars. La luz deslumbrante cegó momentáneamente a Oars, y luego se desplomó en el acto. ¡Bum! El gigante cayó, aplastando innumerables árboles. Y, dicho sea de paso, también aplastó a cierto hombre transparente y pervertido que acababa de despertarse bajo el castillo. Moria contempló fijamente su creación más preciada, ahora desaparecida, con la sonrisa congelada en su rostro. Vaya, Aqua, ¿qué estaba diciendo ese cabeza de cebolla hace un momento? Preguntó Ziark con una brillante sonrisa. Aqua comprendió al instante la intención de Ziark y sonrió con picardía. No sé, algo sobre un as bajo la manga, un arma definitiva, quizás una broma local. Usted es el experto en esto, ¿así se siente el infierno? No, ni en el infierno se hacen chistes tan bajos, jajaja. Junto a ellos, Kana parpadeó inocentemente. Ziark, ¿por qué este chiste no te hace ninguna gracia? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Furioso, Moria ignoró la conmoción ante las habilidades de Aqua y rugió. Todas las sombras de la isla, venid a mí. El asilo de las sombras. Pum, pum. Todos los soldados zombies del castillo, los zombies de inteligencia e incluso los zombies generales que se preparaban para un segundo ataque al sueño eterno, se congelaron y luego se desplomaron, convulsionando. Sombras procedentes de todas direcciones convergían, vertiendo su luz en la Moria, que sonreía de forma maniática. Su cuerpo, ya de por sí robusto, se hinchó visiblemente y su piel se oscureció aún más. Con su creciente tamaño, el aura de Moria se volvió cada vez más feroz. Recuerda bien este momento, Moria, será inolvidable, dijo Ziark con calma, permaneciendo inmóvil sin ninguna intención de interrumpir a Moria. Para someter a un individuo tan indómito, la mera fuerza no bastaba. Lo que se necesitaba era un profundo impacto en su interior. De otro modo, Moria se habría convertido hace mucho tiempo en subordinada de Kaido en lugar de esconderse en el mar del diablo buscando venganza. El inolvidable serás tú, mocoso arrogante. Ahora, significativamente más grande y convertido en un monstruo en toda regla, Moria rugió. Alzó su poderoso puño, con la intención de convertir a Ziark y a sus compañeros en pulpa. Aqua se encogió de miedo al instante, escondiéndose detrás de Ziark. Tras recargar a Kana, Ziark retiró la mano y cerró los ojos con calma. A su alrededor, el misterioso poder del tiempo comenzó a fluir. Cuando el puño gigante descendió, Ziark abrió los ojos de golpe. Zabarudo, quiero decir, rebobinar el tiempo. En el instante en que Ziark usó retroceso temporal, una peculiar onda se extendió por el espacio, congelando todo como si el tiempo se hubiera detenido. El enorme puño oscuro de Moria se detuvo a escasos centímetros del rostro de Ziark. Los ojos sanguinarios y enloquecidos de Moria, la expresión de pánico de Aqua escondida tras Ziark, el rostro inocente y tranquilo de Kana, e incluso las figuras distantes de Meout, King, Brook y los piratas en la costa. Todo era claramente visible, congelado en el tiempo. Entonces, el tiempo comenzó a retroceder. El puño de Moria se retrajo por su trayectoria original. Las numerosas sombras que se habían congregado en su interior estallaron como fuegos artificiales, regresando a sus huéspedes originales, los soldados zombies. La forma de Moria volvió a ser la de un recluso obeso y recuperó su físico delgado, musculoso y empapado de sangre. ¡Zas!
sopló la brisa marina y el tiempo reanudó su curso normal. Gat de las sombras y la sonrisa maníaca de Moria se congeló mientras volvía a preparar su ataque definitivo. En lo más profundo de su mente, una escena de 3 segundos después apareció fugazmente. Recuerda bien este momento, Moria, será inolvidable para ti. El inolvidable serás tú, mocoso arrogante. Gracias al claro recordatorio de Ziark, Moria recordó vívidamente todo lo que sucedería 3 segundos después. Esta experiencia extraña y repentina dejó a Moria atónito, con los ojos muy abiertos por la conmoción. ¿Qué está sucediendo? En esta intensa batalla, desperté inesperadamente un Aki de observación avanzado, capaz de prever el futuro. Jejeje. Maravilloso. Simplemente maravilloso, con este poder, derrotar a Kaido está al alcance de la mano. Al darse cuenta de la causa, Moria apretó los puños y rió histéricamente. Su risa aguda y penetrante resonó por todo el castillo destrozado. Tras reírse lo suficiente, sus ojos volvieron a volverse feroces y salvajes. Estaba a punto de reanudar el lanzamiento de zona de reunión de sombras para eliminar a la problemática tripulación del restaurante del mar. De repente, Moria notó algo extraño en Ziark. El mocoso, antes tan arrogante, parecía ahora exhausto, y se desplomó en los brazos de la desconcertada chica de pelo azul, jadeando pesadamente. Podría ser. Las pupilas de Moria se contrajeron al aflorar un pensamiento que no quería reconocer, pero que estaba cerca de la verdad. Su Aki de observación no era fuerte. A pesar de años de entrenamiento, no había mostrado ningún progreso sustancial. En esos años en Thriller Bark, incluso había comenzado a retroceder. ¿Cómo es posible que una sola batalla le permitiera de repente prever el futuro con tanta claridad durante más de 3 segundos? Tras reflexionar, la alegría inicial de Moria se transformó en calma. Un sudor frío comenzó a perlársele la frente. Parece que lo has descubierto, Moria, dijo Ziark, aún recostado en los brazos de Aqua. Aquella diosa, tan ingenua, resultaba una almohada sorprendentemente cómoda. Quizás se quedaría allí para ahorrar energía. Ziark, has adquirido otra habilidad extraordinaria y Aqua estaba más concentrada en la extraña onda que había sentido antes. Aunque era imprudente, como diosa capaz de otorgar diversos poderes a los reencarnados, su sentido divino era lo suficientemente agudo como para captar rastros del retroceso temporal. Ziark, ¿de verdad puedes usar la técnica de la hermana Lucoa? Los curiosos ojos morados de dragón de Kana se abrieron de par en par mientras alzaba la vista. Claramente, ella también podía percibir la anomalía. Lucoa, del mundo de Kana, era un dragón antiguo y más poderoso con la aterradora habilidad de controlar el tiempo. ¿Controlar las leyes del tiempo? Eso es imposible. Moria estaba completamente estupefacto, la arrogancia de un viejo pirata se desvaneció mientras gritaba: «Mocoso. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo es posible que una persona con semejantes recursos no hubiera oído hablar antes en los mares?» Ziark negó levemente con la cabeza, acomodándose en una posición más cómoda, y sonrió. ¿No te lo dije cuando nos conocimos? Yo seré quien te convierta en mi subordinado. Maldito mocoso. Moria apretó los dientes, desenvainando su larga espada, con las venas del brazo hinchadas. Aunque sea tu truco, ¿qué puedes hacer en tu estado de debilidad actual? ¿Crees que aún puedes enfrentarme? Para ser honesto, no puedo, pero y sin terminar, temiendo contagiarse de la necedad de Aqua si se quedaba demasiado tiempo, Ziark se puso de pie y chasqueó los dedos. Kana, enséñale a este tipo lo que es un dragón ancestral. Kana lo entendió de inmediato y asintió obedientemente. Con su energía parcialmente recuperada tras recargarse, saltó a través del techo desgarrado del castillo. ¡Zas! Al instante siguiente, sus cuernos de dragón emergieron y sus alas, blancas como la nieve, se extendieron, levantando un viento gélido y feroz. Su forma de dragón bloqueó la tenue luz del sol, proyectando una sombra inmensa que envolvió Moria por completo. Sus pupilas verticales movieron ligeramente, y su mirada irradiaba una intensa aura opresiva. ¿Un dragón? El restaurante del mar tiene de verdad una criatura que solo existe en las leyendas. Moria tragó saliva con dificultad, con el rostro lleno de sorpresa. Incluso él quedó completamente atónito ante la increíble visión que tenía ante sí. Si aún crees que tienes alguna posibilidad de ganar, siempre puedo llamar a los 3 o 5 mil piratas y al poderoso King en el barco, dijo Ziark alegremente. King, el del motor del emperador, el rubio portento físico del que se rumorea que someterá a Garp y Sengoku.
El nombre familiar le recordó de inmediato a Moria el contenido del periódico. Cuando lo leyó por primera vez, se burló de las descripciones exageradas, pero después de experimentar el poder de Ziark de primera mano y ver al dragón blanco sobrevolando el castillo, comenzó a dudar seriamente de su conclusión anterior. Dada la edad y el aspecto de Ziark, era evidente que Akin, al que aún no conocía, debía de ser el miembro más fuerte de la tripulación del restaurante del mar. Una mujer peculiar capaz de derrotar al instante a Oars, a un gato musculoso, a un antiguo dragón enorme y feroz, y a un hombre cuyo corazón latía con la fuerza de un motor, además de entre 3 y 5 mil subordinados, y este era el restaurante del mar, la tripulación de Ziark. Cuanto más pensaba Moria, más se debilitaba su Aki. Finalmente, su espíritu de lucha se desvaneció por completo y sus brazos quedaron colgando inertes a sus costados. Solo ahora se dio cuenta, con un escalofrío recorriéndole la espalda, de que su situación actual era aún más desesperada que cuando se enfrentó a Kaido en Wano. La mera mención del nombre de King por parte de Ziark, sin siquiera aparecer, ya había destrozado la última defensa psicológica de Moria. Bueno, Moria, ¿sigues pensando que no podemos hacer frente a los piratas bestia de Kaido? Al ver que había llegado el momento, Ziark aplaudió, listo para presentar una oferta que ni siquiera Moria podría rechazar. Únete a mí, y si te haces más fuerte en el futuro, podrás derrotarme y convertirte en el capitán. Ver la derrota instantánea de Oars tuvo un profundo impacto en Moria. Si bien podría recuperar su antigua gloria e incluso superarla, su potencial era limitado. Por mucho que mejorara, no podía superar a Ziark, quien poseía la fuente de los deseos. Las palabras de Ziark sumieron a Moria en profundos pensamientos. Tras un largo silencio, Moria finalmente esbozó una sonrisa oscura y peligrosa, evocadora de la luz de la luna. Jejeje. Tener subordinados tan poderosos es realmente agradable. Mediante su Aki de observación, Moria parecía vislumbrar un futuro maravilloso y lejano. Tras dar un largo rodeo, Moria había despertado un nivel aún mayor de Aki de observación. Visión. Si no tienes objeciones, firma esta lista de subordinados. Ziark sacó con precisión un formulario de solicitud para el culto del eje de las manos de la atónita Aqua, y se lo lanzó a Moria con un gesto teatral. Como diosa, Aqua frunció el ceño e intentó intervenir. Un momento. No he accedido a dejar entrar a esta vil cebolla y supongo que la nave de Moria tendrá una buena colección de vinos añejos de calidad, dijo Ziark con indiferencia. Bienvenido a bordo, cabeza de cebolla. A partir de ahora, eres un devoto seguidor bajo la protección de mi diosa. Moria, que acababa de firmar, pensando que era simplemente un gesto simbólico. Y algo no le cuadraba, pero ¿por qué parecía que había caído en una trampa? Debía de ser un error. Moria no le dio más vueltas al asunto porque aún tenía algo que quería hacer. Sombras, reúnanse. A su orden, todos los zombis de la isla volvieron a desplomarse, y sus sombras inundaron el castillo. Maldito gordo, jugando sucio con esta diosa. Maldijo Aqua enfadada. Ella gritó llamando a Kana, pero Ziark la detuvo. Tranquila, Aqua. No percibo ninguna intención asesina en ese gordo. Basta. Malditos. ¿Dónde ven grasa en estos hombros musculosos? Moria, con la mirada fija, hervía de rabia. Como predijo Ziark, Moria, dispuesto a rendirse, no tenía intención de continuar la lucha. Desde el momento en que Oars fue derrotado instantáneamente, Moria se dio cuenta de que confiar en zombis creados a partir de su habilidad con la fruta para derrotar a enemigos poderosos era pura fantasía. La batalla con la tripulación del restaurante del mar despertó al pirata ensimismado. Compañeros, zombis, nada de eso importaba. La verdadera fuerza residía en uno mismo. El sueño debe terminar y sombras, desaparezcan. Con resolución, Moria agitó la mano, liberando las sombras reunidas como meteoros negros, dejando estelas a su paso mientras volaban por todo el mundo. A medida que las sombras se dispersaban, Thriller Bark se tranquilizó considerablemente, e incluso la densa niebla se fue disipando. La luz, ligeramente más brillante, iluminó el rostro de Moria, devolviéndole una sensación de alivio y arrogancia. Una decisión bastante firme, Ziark no pudo evitar admirar. Este Moria rebelde y apasionado era muy diferente del vago ermitaño de sus recuerdos, pero aún así le resultaba familiar. En la historia original, Moria tenía la misma expresión cuando luchaba contra Kaido en Onigashima. El motivo para reclutar a Moria no era solo el título de Shichibukai y el potencial infinito de la fruta sombra.
El carácter de Moria, aunque antipático e incluso vil, valoraba enormemente a sus camaradas reconocidos. Incluso en su momento de mayor abatimiento, arriesgó su vida para enfrentarse al poderoso Barba Negra en la isla de la Colmena y rescatar a su subordinado, Absalom. ¿Y ahora qué planeas hacer? Dudo que mi nave pueda acomodar a alguien de tu tamaño, preguntó Ziark. No te preocupes, cumplo mi palabra. Si no tienes miedo, me quedaré en este Thriller Bark, perfeccionando mi Aki y mis habilidades con la fruta para luchar por ti en el futuro. Moria se sonrojó levemente ante sus arrogantes palabras, y añadió apresuradamente. Y por supuesto, para encontrar una oportunidad de matarte y convertirme en capitán. Menuda tsundere. Pero liberaste las sombras. ¿Cómo piensas entrenar y desarrollar tus habilidades? Preguntó Aqua con brusquedad. Moria se quedó atónita, parpadeando sin comprender. Al darse cuenta de su error, su actitud cambió drásticamente. Se agarró la cabeza con arrepentimiento y gritó: «No, de ninguna manera». Ziar negó con la cabeza, exasperado, sin saber cuál de los de pelo azul representaba mejor la sabiduría. «Considérate afortunada, Moria. Esta vez vine con buenas intenciones y te traje un regalo». Mirando el castillo destrozado bajo sus pies, la boca sangrante de Moria se contrajo violentamente, con buena voluntad y sí, claro. Hay varios miles de piratas y unos pocos capitanes capaces en la costa. Úsalos según los necesites. ¿Ese es tu regalo? ¿Acaso no son tus subordinados? Preguntó Moria, confundido. Ah, las recogí por el camino, respondió Ziar con naturalidad, hurgándose la nariz. Maldito mocoso. Me engañaste. Moria, enfurecido, casi pierde el control. A pesar de algunos contratiempos, la misión de Ziark se cumplió con éxito. Ahora, era el momento de una gran celebración con los nuevos miembros, Brook y Moria. Al ver a Moria unirse al equipo del restaurante del mar, Perona fue la primera en estar completamente de acuerdo, encantada de estar cerca de la adorable Kana. Absalom despertó confundido y completamente desconcertado. Le había caído un rayo, lo habían aplastado los remos y, de repente, era un empleado del restaurante. En cuanto al pervertido Dr. Oakback, se marchó enfadado, sin aceptar la decisión de Moria de abandonar al ejército zombie. Aunque quisiera quedarse, Aqua no permitiría que semejante profanador de la vida fuera su seguidor. Debido a Moria, Ziar dejó marchar a Outback, sabiendo que el doctor pronto desaparecería del panorama del mundo pirata. Con Aqua realizando sus trucos característicos, comenzó el gran banquete. Brindando con bebidas, balanceándose alrededor de la hoguera, el dueto de Brook y Meow con Binxa que flotaba sobre el mar que ahora se aclaraba, trayendo alegría y relajación sin límites. Al día siguiente, Moria, junto con Perona y Absalom, zarpó con el Thriller Bark desde el mar sombrío de vuelta a la brillante luz del sol. Ziark y su tripulación continuaron su viaje, escoltando a los piratas sin sombra a un lugar seguro, intocado por la luz del sol, la prisión de la marina. Sí, se preocupaba sinceramente por sus vidas y no solo buscaba la minúscula recompensa. Como Brook y Kana no eran buscados, eran perfectos para cobrar la recompensa. No se trataba de dinero. Inesperadamente, poco después de separarse, el Thriller Bark, navegando por el Grand Line, se encontró con otro formidable pirata. Otro Shichibukai. La emperatriz pirata, Bo Hancock. El barco pirata Perfume Yuda, con la bandera de los piratas Kuja, estaba anclado tranquilamente en la costa interior de Thriller Bark. Las dos serpientes marinas gigantes que tiraban del barco abrieron mucho los ojos, observando con curiosidad el colorido arco iris que flotaba en la superficie del mar. Parecían algo perplejos, incapaces de comprender por qué una nave tan misteriosa tenía una visión tan extraña a su alrededor. Dentro del castillo negro parcialmente derrumbado, en el salón relativamente intacto, dos figuras imponentes se enfrentaban. Jejeje, qué invitado tan singular. No esperaba que usted, el emperador de Amazon Lily, apareciera por aquí tan a menudo. Emperatriz pirata, Bo Hancock, ¿has venido a buscar pelea conmigo? Moria, con vendas alrededor del rostro, estaba sentado en un sofá de cuero, con las piernas cruzadas y mirando provocativamente al visitante inesperado, Hancock. Moria, no me interesa una apestosa larva como tú que se esconde en la oscuridad, respondió Hancock. Vestía un sensual cheongsam morado, y su larga y brillante cabellera negra caía en cascada sobre su figura exageradamente perfecta. Aunque solo tenía 19 años, ya emanaba un aura gélida y dominante.
Incluso un simple movimiento o una palabra suya podían cautivar a innumerables hombres. Ni siquiera el recién resuelto Moria era inmune. Sus músculos se tensaban en constante vigilancia. Detrás de él, Absalón, un pervertido notorio, yacía petrificado con corazones rojos en los ojos, convertido en estatua. Ni siquiera Perona, que intentaba lanzar un ataque sorpresa con sus fantasmas negativos, se salvó, petrificada por el rayo de amor de Hancock. Hancock estaba sentada sobre su serpiente mascota, Salomé, que se había enroscado a modo de asiento. Sus profundos ojos azules brillaban con una arrogancia y un desdén sin disimulo. Un momento, ojos azul oscuro. ¿Azules? Detrás de Hancock se encontraban Sandersonia, Marigold y varios oficiales piratas, todos ellos exudando auras formidables. Simplemente estoy aquí para preguntar por el paradero del restaurante Sea. Se dice que entraron en el Triángulo de Florian, dijo Hancock sin expresión alguna. ¿Qué, viniste a pedir indicaciones e hiciste una entrada tan grandiosa? Moria rió, luego su rostro se tensó al darse cuenta. Espera, ¿quieres encontrar a la tripulación del restaurante del mar que atacó a los dragones celestiales en Sabaody? Desde la perspectiva de un pirata, lo primero que pensó fue que Hancock iba tras la alta recompensa por Ciark y su tripulación. Esto era normal, ya que los piratas se movían por el afán de lucro, e incluso la emperatriz pirata, con su propio reino, no era una excepción. Lo siento, no tengo nada que decirte. Tras haber comprendido el motivo, Moria apoyó la cabeza sobre sus manos entrelazadas, con una actitud despreocupada pero resuelta. A pesar del poco tiempo que pasó con Ciark y su tripulación, puesto que los reconoció como sus camaradas, les apoyaría hasta el final, sin mostrar cortesía hacia nadie. Así que sí sabes dónde están. La mirada de Hancock se volvió penetrante. Las marcas de la batalla en Thriller Bark eran evidentes. Sumado a la actitud de Moria, consideró una posibilidad angustiosa e irritante. Esa gran persona que mató públicamente a un dragón celestial, ¿podría Moria haber? ¡Bum! Un relámpago rojo oscuro crepitó al tiempo que la ira de Hancock crecía. Dio un paso al frente, y sus hermosos y asesinos ojos emanaban una aura aterradora. Ese era el Aki del conquistador de la emperatriz pirata. No te vuelvas tan arrogante. Este sigue siendo mi territorio, Gecko Moria. Moria extendió la mano hacia atrás y sacó una larga y reluciente espada, liberando su aura para contrarrestar directamente el Aki del conquistador de Hancock. La tensa atmósfera entre los dos Shichibukai provocó que las guerreras amazonas de Hancock desenvainaran sus arcos largos con forma de serpiente, apuntando a Moria. Finalmente, las auras de Hancock y Moria alcanzaron su punto álgido. Si queréis llevaros la fama al restaurante Sea, tendréis que pasar por encima de mí, su aliado. Quien se atreva a atacar a la persona que venero y adoro, que se prepare para morir. Ambos gritaron mientras lanzaban sus ataques el uno contra el otro, pero luego se detuvieron abruptamente, congelados en el aire, mirándose con los ojos muy abiertos. ¿Aliado con el restaurante Sea? ¿Esa gran persona? El ambiente en todo el castillo se volvió inexplicablemente incómodo, cargado de una sensación de vergüenza. Un momento, Bo Hancock, ¿te referiste a los miembros del restaurante Sea como grandes personas? Finalmente, Moria, con una expresión peculiar, rompió el largo silencio. Como compañero Shichibukai que se había encontrado con Hancock varias veces, frunció el ceño. Resultaba difícil creer que en el mundo pirata existiera alguien a quien la temible emperatriz pirata pudiera llamar gran persona. Ni siquiera el yonko más poderoso, Barba Blanca, o el almirante Con de la flota de la marina, tenían tal honor. Ya veo, te has dejado seducir por esa gran persona y te has unido a sus filas, dijo Hancock asintiendo levemente, pareciendo tranquilo e incluso haciéndolo de forma natural. Antes de que Moria pudiera responder, la naturalmente arrogante Hancock sacudió su larga cabellera negra, haciendo que los adornos en forma de serpiente que llevaba en las orejas se balancearan, y se giró para marcharse con sus subordinados. Considerando que Moria ahora era una aliada, Hancock chasqueó los dedos, liberando a Absalón y Perona de su estado de petrificación. Espera, Hancock, todavía quiero saber por qué llamas a ese mocoso de Ciark una gran persona. Moria no pudo contener su curiosidad. La respuesta lo dejó atónito. Hancock se detuvo bruscamente, y su cuerpo volvió a emanar una fuerte intención asesina. ¿Ciark? ¡Qué tontería! A la única que venero es a Aquasama. Moria. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aqua.
La chica con las temibles habilidades de purificación pero que parecía un poco desequilibrada. Moria estaba estupefacto. Sin embargo, Hancock no tenía intención de quedarse, así que se llevó a sus piratas femeninas y desapareció de su vista, que lo dejó perplejo. Mientras tanto, en una pequeña sucursal de marina en una isla cercana, el lugar se había llenado repentinamente de gente. Acababan de recibir a miles de piratas, entre ellos el prominente Supernova Black Mamba. El oficial de la marina a cargo estaba desbordado y contactó urgentemente con el cuartel general de la marina para solicitar barcos que transportaran a los prisioneros. Cuando el oficial preguntó quién era el responsable, el comandante de la sucursal, con cara de asombro, respondió: un hombre esqueleto que no paraba de decir yo hoy, una niña pequeña y linda que decía constantemente Majilla Bakunai. El oficial del cuartel general estaba desconcertado, pero no investigó más. ¡Qué combinación más extraña! Investigar esto sería problemático, y con nuestros míseros salarios, no vale la pena el trabajo extra. Pensando en su próxima misión en Batter 7, el hombre suspiró con frustración. El comandante de la rama quedó conmocionado por esta flagrante pereza, pero saludó respetuosamente. Entendido. Porque el hombre que tenía delante, a pesar de su apariencia, era un candidato a almirante de la marina, conocido como Kizaru Borsalino. Mientras Kizaru esperaba para transferir a los piratas, Brook y Kana, con la cuantiosa recompensa en su poder, ya habían regresado al sueño eterno. Con los fondos y suministros repuestos, el restaurante Sea Restaurant emergió de las olas, continuando su viaje por la siempre cambiante Grand Line. Ziark, como de costumbre, estaba sentado en la recepción, leyendo tranquilamente un periódico. Aqua, ya sobria tras su borrachera, se tambaleaba como una loca. Había olvidado saquear los tesoros y los vinos finos del barco de Moria, perdiendo objetos valiosos. Kim, que normalmente levantaba pesas en silencio en un rincón, estaba inusualmente relajado en la cubierta con Meout, pescando con la brisa marina. Según Ziark, el entrenamiento y el trabajo excesivo serían contraproducentes, por lo que tanto el fanático del músculo como el entusiasta de los inventos se estaban tomando un raro descanso. Brook, con su aire infantil, estaba sentado en lo alto del mástil del barco, contándole a Kana historias de sus aventuras pasadas y el cuento de la ballena Lagón. Tras el caos ocurrido en Thriller Bark, el restaurante Sea Restaurant disfrutó de un período de relativa tranquilidad. Su destino final era otro Shichibukai, la Alabasta de Crocodile. Además de reclutar y perfeccionar a Ki, Alabasta guardaba una razón esencial para la visita de Ziark. El país asolado por la sequía era el lugar perfecto para que Aqua reuniera un gran número de seguidores. Si tenía éxito, la diosa idiota podría conseguir decenas de miles de seguidores. Aunque Ziark podía prever la expresión arrogante y engreída de Aqua, era sin duda la mejor opción para elevar a toda la tripulación y el paso final antes de entrar en el peligroso nuevo mundo. Pero antes de eso, necesitaban modernizar el barco. Con el creciente número de tripulantes, el sueño infinito se estaba quedando pequeño. Aunque Meow podía encargarse de las modificaciones, navegar por el nuevo mundo requería un carpintero naval profesional familiarizado con el Grand Line. Así pues, su próximo destino insular estaba claro. Agua 7, donde se construyó el arma ancestral Plutón. Casualmente, Agua 7 tenía una leyenda sobre Aqua Laguna, el dios del agua. Durante su viaje, ocasionalmente, piratas codiciosos que buscaban altas recompensas atacaban, solo para ser derrotados contundentemente. También había grupos mercantes e incluso barcos de la marina que venían a comer. Sin embargo, para Ziark, estos eran episodios menores por aquel entonces. Hasta que un barco pirata especial se acercó rápidamente por detrás, captando su atención. La bandera con la calavera de la serpiente de 9 cabezas ondeaba al viento. Los piratas Kuja los habían seguido todo el camino. Prepárense todos para recibir a nuestros invitados especiales. Ziark llamó a toda su tripulación al restaurante del primer piso, anclando el sueño infinito para esperar la llegada de los piratas Kuja. Conociendo la historia original, Ziark comprendió por qué Hancock aparecería de repente. Los dragones celestiales fueron clave para derribar las defensas psicológicas de Hancock. Aunque no podía igualar la absoluta indiferencia de Luffy ante su encanto, conquistarla no sería un problema. Por eso priorizó el reclutamiento de Moria y Crocodile.
En comparación con esos dos veteranos obstinados, su infamia por haber matado a un dragón celestial hizo que ganarse a Hancock fuera mucho más fácil. Inesperadamente, Hancock había acudido a él con entusiasmo antes de que pudiera llegar hasta Amazon Lily. La mirada excitada de Hancock confirmó sus sospechas. Pronto, Endless Dream y Perfume Yuda quedaron conectados. Sobre la larga alfombra roja extendida sobre el puente de madera, el frío y orgulloso Hancock apartó de una patada a un pequeño gato desconocido, caminando a grandes zancadas hacia Ziark y su tripulación. Quienes no conocían a Hancock, como Aqua, se mostraron sorprendidos y recelosos. Su cautivador atractivo y su formidable aura indicaban que no era una enemiga cualquiera. ¡Qué belleza tan deslumbrante! Casi se me salen los ojos de las órbitas, y eso que soy un esqueleto sin ojos. Yo. El viejo pervertido Brock, tan descarado como siempre, se acercó con una pregunta sincera. Entonces, hermosa dama, ¿puedo ver su quebrar? Sin siquiera usar el rayo del amor, la mirada desdeñosa de Hancock petrificó a Brock hasta convertirlo en estatua. Maldita sea, mujer, ¿qué le hiciste a Brock? Rayo de amor. Ese era el rayo de amor, miau. Pum, pum, pum. La escalofriante presencia puso en tensión a la tripulación, preparándola para la batalla. Tranquilo, ella está aquí para mí. Ziark, con una sonrisa tranquila, detuvo a su impulsiva tripulación. Para asombro de Aqua y los demás, caminó con confianza hacia Hancock. Emperatriz Pirata Boa Hancock, no esperaba encontrarte así. Sí, soy a quien buscas y Snap. Antes de que pudiera terminar, un rayo rosa lo transformó en otra estatua de aspecto realista, de pie junto a Brock bajo la brisa marina. ¿Quién es este sinvergüenza que me bloquea el paso? Hancock pasó junto a la estatua de Ziark, y sus tacones rojos se detuvieron ante la Aqua, que brillaba con un resplandor azul. Al reconocer a su ídolo, a quien admiraba desde hacía tiempo, los ojos azules de Hancock brillaron y su gélida arrogancia se transformó en un profundo afecto. Ah, por fin te conozco, Aqua-sama, que desafías la autoridad del gobierno mundial e ignoras a los dragones celestiales. Aqua, que estaba a punto de golpear, se quedó atónita. Tras unos segundos de procesamiento, la diosa, algo torpe, vio la mirada devota en aquellos ojos del mismo color. Oh, una admiradora mía. Agitó los brazos, anulando así el golpe divino que había reunido. Justo cuando estaba a punto de pedirle a Hancock que liberara a Ziark y Brock de la petrificación, las siguientes palabras de Hancock provocaron un cortocircuito total en sus limitadas neuronas. ¿Matrimonio? Ah, aunque no me negaría, Aqua-sama, ¿no es demasiado pronto? Aqua. No. ¿De dónde sacaste lo que dije sobre el matrimonio? La inesperada intensidad de los sentimientos de Hancock fue demasiado, incluso para Aqua, una diosa que jamás se había avergonzado de nada. Por primera vez, la ferviente devoción de un fan le provocó un escalofrío de miedo. Tras la declaración de Hancock, Meow y King quedaron atónitos, aunque no literalmente esta vez. La idea de que una mujer tan imponente y hermosa quisiera casarse con Aqua era incomprensible para ellos. Magia Bakunai, exclamó Kana, incapaz de comprender completamente la situación. ¿De verdad era demasiado pronto? Entonces hablemos de la boda mañana, dijo Hancock, mordiéndose la uña del pulgar, con el rostro reflejando una profunda angustia. Parecía haber tomado una difícil decisión y, lentamente, abrió la boca. Si es posible, ¿podemos hablar con calma, Aqua-sama? Hancock tenía una confianza absoluta en su encanto. Incluso las mujeres caerían rendidas a sus pies. Ver a Aqua indiferente, incluso mostrar signos de molestia ante su propuesta, no hizo más que reforzar la determinación de Hancock. Su amado era único. Como una de las Shichibukai más astutas, Hancock mostró un lado más taimado que el de su faceta romántica e ingenua original. ¿De qué hay que hablar, tonto? Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Soy una diosa, una poderosa diosa del agua. El pánico de Aqua la hizo volver a su dialecto nativo, y su limitada inteligencia no le permitió captar los sutiles matices de las palabras de Hancock. Rechazó rotundamente la idea del matrimonio. Este lugar no es adecuado para una conversación. Entremos al restaurante, dijo una voz tranquila. Era la voz de Ziark. Hancock, atrapada entre la alegría de conocer a su ídolo y el miedo a su pasado como esclava, reaccionó con sorpresa. Al darse la vuelta, vio al hombre al que había aterrorizado antes caminando hacia ella, perfectamente ileso. ¿Cómo es posible?
¿Cómo logró ese hombre liberarse de la habilidad de Hancock-sama? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede un hombre resistirse al encanto de Hancock-sama? Los piratas Kuja, seguidores de Hancock desde hacía mucho tiempo, parecían haber visto un fantasma. Sandersonia y Marigold, las hermanas de Hancock, estaban igualmente sorprendidas, con los ojos muy abiertos. Ziark, sabiendo que Hancock no tenía malas intenciones, había sido cauto pero no tan imprudente como para quedarse inmovilizado, exponiendo a su tripulación a riesgos desconocidos. Utilizar su recién despertado Haki del Conquistador para resistir su seducción no fue suficiente, por lo que activó su habilidad de retroceder en el tiempo justo antes de ser petrificado. Hancock, en medio de su conmoción, dejó a sus oficiales en el perfume Yuga y solo llevó a sus 2 hermanas al restaurante, siguiendo a Ziark. Una vez que Meoup confirmó que no eran enemigas, les sirvió té a las 3 hermanas. «Hombre, ¿cómo lo hiciste?», preguntó Hancock fríamente, dirigiéndose a Ziark con una seriedad y un respeto recién adquiridos. Ziark, con aspecto cansado, sonrió con calma pero no ofreció ninguna explicación concreta, dejando que Hancock reflexionara por su cuenta. Le sorprendió un poco el aspecto de Marigold, tan diferente de su figura regordeta y serpentina 10 años después. «Antes de eso, creo que deberías explicar por qué nos buscaste, emperatriz pirata Boa Hancock», dijo Ziark, recuperando la respiración y clavando la mirada en Hancock. Este truco, descubrió, le ayudaba a mantener sus pensamientos puros. Cuanto más la miraba Ziark a los ojos, más fruncía el ceño Hancock. Muchas figuras poderosas la habían desafiado con la mirada, pero este joven era el primero de su edad en hacerlo con tanta serenidad. Sus palabras también pusieron tensos a Aqua y a los demás. ¿Otro Shichibukai? Desde el incidente del archipiélago Sabaody, se habían encontrado con 3 Shichibukai en tan solo unos días. Desde la perspectiva de un pirata, tenía toda la razón, pensó Ziark. Lo he dejado claro. Vine a ver a Aqua-sama, quien mató a un dragón celestial, para comprender qué clase de persona extraordinaria es, respondió Hancock, volviendo su atención a Aqua. Por lo general, recibir tantos elogios haría que Aqua se enorgulleciera, pero la intensa mirada de Hancock la incomodaba. La diosa del agua, que no temía a nada, finalmente encontró a alguien que la ponía nerviosa. Y como compañeros de Aqua-sama, ustedes que participaron en el ataque a los dragones celestiales apenas pueden pasar por personas, agregó Hancock. Ziark sabía que aquello era un gran elogio viniendo de Hancock, pero sus socios opinaban de forma diferente. ¿Qué quieres decir con apenas aceptable? Soy un Pokémon de primera categoría, miau. Replicó Meowth. Kana es un dragón muy feroz, ruge. Añadió Kana, uniéndose a la postura de Meowth. Kim, sin embargo, se estremeció en silencio, sintiendo la profunda malicia del mundo hacia su mera humanidad. Ser humano era una condición lamentable. ¿Y por qué te importa que hayamos matado a dragones celestiales, pervertido? Aqua no pudo contenerse y le dirigió a Hancock una mirada de reproche. Debo preguntar, Aqua-sama, ¿por qué atacaste a los dragones celestiales? El rostro de Hancock reflejó dolor tan solo al mencionarlos. Sus ojos brillaron con expectación mientras miraba a Aqua. Quienes se hacen llamar dioses pero juegan con sus súbditos y los asesinan merecen una paliza. Es lo lógico, ¿no? Dijo Aqua, apretando el puño. No hace falta motivo para darles una paliza a gentuza como esa. Simplemente no me caen bien. Como diosa amada por sus seguidores, Aqua quería dejar claro que Dios se refería a ella. Pero para Hancock y sus hermanas, tuvo otro profundo impacto, provocándoles lágrimas en los ojos. Esos eran los dragones celestiales. Nobles del mundo, protegidos por almirantes de la marina, intocables e inquebrantables. Al oír la respuesta de Aqua, Hancock no pudo contener la emoción. Su cuerpo tembló, reviviendo su pasado infernal, pero finalmente se sinceró, dejando de lado sus últimas defensas. Aqua-sama, me preguntaste por qué me importa, dijo Hancock, respirando hondo. Se giró, dándole la espalda a Aqua y dejando al descubierto una llamativa marca roja. La pezuña del dragón celestial. He esperado a alguien como Aqua-sama, pensando que tardaría una eternidad. Pero soy muy afortunada, dijo Hancock, con lágrimas corriendo por sus mejillas tras relatar su pasado. Sonia y Marigold, desplomándose en el suelo, lloraron desconsoladamente, exhaustas. Eso es todo, dijo Aqua con indiferencia, mientras comía patatas fritas.
Como diosa que guía almas, había visto muchas historias peores que la de Hancock. Esto no era inusual para ella, ni siquiera para los más viejos y experimentados Brock, King y Meowth, que permanecieron en solemne silencio. Tras terminar sus patatas fritas, Aqua aplaudió, se puso de pie y se acercó a las hermanas que lloraban. Aunque no quería involucrarse, al ver su sincera devoción, los reconoció como sus creyentes. Y como creyentes del culto del eje, no podía ignorarlos. En cualquier mundo, siempre habrá escoria. Si buscas venganza, tómatelo en serio. Mis seguidores pueden lograr cualquier cosa si se lo proponen. Si no, no se culpen a sí mismos, culpen al mundo. Si no tienes el valor de enfrentarlos, entonces huye. Huir no es perder, es ganar. Su expresión seria parecía sagrada bajo la luz del sol que entraba por la ventana, siempre y cuando uno ignorara su extraña creencia. Correr no es perder, es ganar, murmuró Hancock, repitiendo las palabras de Aqua. Tras unos segundos, pareció recobrar la lucidez, poniéndose de pie con renovada determinación y retomando su postura orgullosa y feroz. Ahora lo entiendo. Gracias por darme valor, Aqua-sama, dijo Hancock. Aqua asintió en señal de aprobación, sacando un folleto del culto del eje de entre sus pechos. Cree en mí y tendrás una nueva vida, dijo con entusiasmo. Ah. Esto es nuestro certificado de matrimonio. Hancock se sonrojó y sus ojos se convirtieron en corazones. ¿Qué certificado de matrimonio? Esto es un formulario de solicitud para unirse a la secta Axis, gritó Aqua, con lágrimas corriendo por su rostro. Desde luego, no podía con una mujer tan apasionada y peculiar como Hancock. Al final, Hancock se unió al culto del eje, mostrando mucho respeto por Ciar como compañero de Aqua. Mientras Hancock, a regañadientes, guiaba a sus hermanas y oficiales piratas de regreso al perfume Yuga para volver con Amazon Lily, Ciar permaneció en silencio, sin interferir. Aunque la situación no se había desarrollado como él esperaba, y el estado mental de Hancock podía volverse, digamos, peculiar, los piratas Kuja se habían aliado firmemente con el restaurante del mar. Con la incorporación de los piratas Kuja, toda la nación de guerreros de Amazon Lily formaba parte ahora de su alianza, fortaleciendo incluso su relación con Riley y Gisaki. El poder de combate de su equipo había aumentado significativamente. Dicho esto, daba igual quién hubiera matado a los dragones celestiales. Hancock lo descubriría tarde o temprano. Así concluyó el encuentro con los piratas Kuja, y el restaurante del mar continuó hacia el agua 7. Mientras tanto, cerca de allí, Kizaru había completado la transferencia pirata. Tras entregar a los piratas a su ayudante para que los transportara a Impel Down, miró la puesta de sol y se estiró perezosamente. Ya casi es hora de salir. Es demasiado tarde para ir a Batter 7 ahora. Me cortaré las uñas e iré mañana, dijo, con una voz tan perezosa como sus acciones, careciendo del ímpetu de un candidato a almirante de la marina. Si un fantasma negativo lo atravesara, probablemente renunciaría en el acto, buscando un lugar donde tomar té y holgazanear. Pensar que lo diría abiertamente. Hasta su pereza es genial, vicealmirante Kizaru. Cerca de allí, un nuevo recluta de la rama de marines exclamó con admiración. Los ojos de Kizaru se desviaron ligeramente, posando su mirada en el joven recluta con una expresión astuta. Esto no es pereza, jovencito. Me enfrento a criminales peligrosos a diario. Si no me mantengo en plena forma, enfrentarme a monstruos podría ser mi fin. Fin del capítulo 182.